Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa con la mejor información en temas de ciencia, tecnología y cultura. Un producto más de la Agencia Informativa de Educación de México que nos muestra a los protagonistas del sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven las instituciones, los maestros y lo más importante de todo esto, ustedes, los estudiantes. Media hora con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Mildred Martínez y los invito a iniciar el extracto del día de hoy. Iniciamos Extracto con información sobre los foros número 24 y 25 del Acuerdo Nacional para el Bienestar de la Educación en San Luis Potosí y en la ciudad de Guanajuato respectivamente. Estos se llevaron a cabo el día de ayer, así que el lunes les tendremos toda la información en nuestros diferentes espacios para que se mantengan pendientes de esta gran cobertura que estamos haciendo aquí en la Agencia Informativa de Educación de México. El panorama de nutrición en Guatemala resulta desolador. Con apenas 14 millones de habitantes, tiene el triste privilegio de estar a la cabeza de los países de América Latina con mayores niveles de desnutrición crónica infantil. Por eso se han creado iniciativas como los huertos pedagógicos que además sirven como aulas. Vamos a ver en qué consisten en nuestro siguiente reportaje. Los huertos pedagógicos han significado un gran cambio en la alimentación de algunas de las comunidades más pobres de Guatemala. El Programa Iberoamericano de Cooperación Sur-Sur ha permitido que la FAO Brasil colabore con la FAO Guatemala y el Ministerio de Educación para la implementación de huertos escolares en 39 escuelas de los municipios con mayores niveles de malnutrición del país centroamericano. Con los productos cosechados, los alumnos pasaron de recibir una taza de atole y un pan a una dieta variada, balanceada y suficiente. El rendimiento de los niños a raíz de la implementación de este programa dentro de esta escuela, nos hemos dado cuenta que ha comenzado a subir un poco más, porque los niños muchas veces asisten a la escuela únicamente por la refacción escolar. Y en este caso, la refacción escolar que se le está brindando es un poquito más nutritiva como se le ha dado anteriormente. Me gusta la refacción que me da en la escuela. Hacemos frijol, coliflor y repollo y arveja. Los huertos sirven de herramienta educativa, pues los docentes usan los espacios de plantación para impartir sus lecciones. Por ejemplo, si tienen los huertos figuras geométricas, el maestro aprovecha eso para poder enseñar las figuras geométricas, las medidas, la buena utilización del agua y algunos otros conocimientos que él pueda fortalecer. Permiten que los niños tengan una vinculación directa con el aprendizaje en función de la siembra y cosecha de productos que pueden ser muy utilizados y que balanceadamente pueden contribuir grandemente en la nutrición de ellos mismos. El huerto nos puede ayudar a diferentes valores como el trabajo en equipo, el valor colaborativo y muchos otros valores. Las repercusiones del programa se extienden a otros actores de la sociedad, pues se incluye a los productores locales como proveedores de otros ingredientes. Se van a comprar elementos de cocina, ¿verdad? Utensilios de cocina, mejoramiento de las mismas, infraestructura de ellas para poder también promover el impacto económico dentro de esas comunidades. Además, las madres son capacitadas para que sean ellas quienes se encarguen de la preparación de los alimentos. Mi experiencia es que ahora ya puedo sembrar con mi familia en mi casa y nos vamos a sembrar en mi casa con mis hermanos. De esta manera, los huertos pedagógicos contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores en materia de erradicación de la pobreza extrema, así como la procuración de la salud, la paz y la igualdad de género. Esta experiencia de éxito se replica en México, El Salvador, Bolivia y Costa Rica. México es un país cuyos recursos naturales juegan un papel fundamental en el desarrollo económico. Por eso surgen instituciones como el INIFAP, que apoyan los sectores agrícolas y pecuarias con investigadores y especialistas de gran capacidad profesional. Con el propósito de generar conocimientos científicos y tecnologías que contribuyan al desarrollo sustentable de los sectores forestal, agrícola y pecuario del país, se creó el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP. Como respuesta a demandas y necesidades de las cadenas agroindustriales y de los diferentes tipos de productores, el INIFAP contribuye al desarrollo rural sustentable.
Bueno, básicamente nuestra misión fundamental es hacer investigación, generar ciencia y tecnología para el campo mexicano, en el área obviamente agrícola, forestal y en la pecuaria. Nosotros trabajamos la mayoría de los cultivos importantes, al menos de los que Zagarpa considera importantes, como son el maíz, el trigo, el frijol, la caña, los bovinos leche, los bovinos carne, los cerdos, las aves, y hacemos un sinnúmero de trabajos. El uso de nuevas tecnologías en materia de investigación permite estar un paso adelante a nivel internacional para atender las necesidades de México. En el área agrícola, aquí estamos junto al Centro Altos de Jalisco, que es un centro para nosotros emblemático en la producción de maíz. Ellos generan semilla de maíz, que es, digamos, híbridos de maíz, que compiten con los de las casas transnacionales que benefician a los semilleros mexicanos y que pues tenemos una muy buena productividad con ellos. Entonces nosotros generamos esas semillas de maíz a través de cruzamientos, hibridaciones. El INIFAP cuenta con investigadores destacados por su labor contra el cambio generacional. En el ámbito forestal, por ejemplo, hacemos investigación conducente a la conservación de nuestros bosques, a la reforestación de nuestros bosques, a la mejora del concepto de cuenca, y con ello hacemos en algunas ocasiones mejoras en la captación de agua, por ejemplo, mejoras en el mantenimiento de nuestro bosque, prevención de incendios, que aquí es una de nuestras fortalezas, prevención de plagas, etc. Entonces, en el área forestal pues es importantísima. Ahora, en las áreas agrícola y pecuaria van más relacionadas, si tú lo quieres, a la producción de alimentos, a la seguridad alimentaria. El proceso de formación educativo también es importante para el INIFAP. Por ello, brinda un espacio para todo aquel estudiante o investigador que esté interesado. Recibimos alumnos, grupos desde preescolares hasta universitarios y posgrado, para tratar de hacer sensible a la población y sobre todo a la formación de los recursos humanos. Hemos firmado acuerdos para capacitación de estudiantes, para visitas de estudiantes, para estancias de estudiantes y profesores aquí con la Universidad de Guadalajara, con el CUALTOS, por ejemplo, con el CUSUR, con institutos tecnológicos del de Tlajomulco, diferentes, con centros de bachillerato e incluso con entidades que están fuera del estado, ¿no? Este instituto promueve la cultura del desarrollo sustentable para mitigar los daños que la población y cambio climático han provocado a lo largo de los años. Especialistas en genética e ingenieros agropecuarios unen sus talentos para preservar las especies y principales alimentos del país contra las adversidades climáticas y otros factores que los amenazan. México es el cuarto país más megadiverso del mundo, después de Brasil, Colombia e Indonesia. Además, ocupamos el segundo lugar con más especies de reptiles, el tercero en mamíferos y el cuarto en plantas. La creciente población, desastres naturales y cambio climático ha provocado que muchas de estas especies hayan desaparecido o se encuentren en peligro de extinción. Por ello, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, crearon el Centro Nacional de Recursos Genéticos con el propósito de preservar de manera apropiada y sistemática material genético de especies forestales, agrícolas, pecuarias, acuáticas y microbianas. En casos específicos, por ejemplo, resguardamos maíz, frijol, arroz, especies vegetales que son importantes, algunos maderables, algunas otras especies como cacao, calabaza. En el caso de algunos recursos genéticos pecuarios, por ejemplo, mantenemos las células reproductivas o bien en su defecto el nombre correcto son gametos de algunas especies de bovinos, porcinos que son importantes para la alimentación. Y finalmente, en el caso de los recursos genéticos microbianos, resguardamos microorganismos que son importantes en las diferentes cadenas productivas, tanto agrícolas como pecuarias, o que también tienen relación con la producción de algunos alimentos como puede ser queso, vino, tequila, entre otros. Este espacio se enfoca en la conservación a largo plazo, tanto de especies mexicanas como de especies introducidas de otros países, relacionadas a la agricultura, proyectos de investigación, intercambio de base de datos e información e intercambio de materiales a nivel nacional e internacional.
además de nuestra misión primordial, que es la conservación, nosotros realizamos investigación científica en torno a este tema. En ese contexto hacemos identificación, conservación, caracterización y selección de recursos genéticos de importancia, como le repito, tanto en el ámbito de seguridad alimentaria como referente o de importancia genética para los diferentes contextos o cadenas productivas. La plantilla académica del Centro Nacional de Recursos Genéticos está conformada por importantes investigadores que a su vez pertenecen a diferentes áreas de las ciencias. Académicamente nosotros tenemos una plantilla aproximadamente de 12 investigadores, los cuales en muchos de los casos tienen diferentes especialidades, muchos de ellos tienen doctorado en diferentes ámbitos, tanto en conservación, caracterización, algunos especialistas en la parte genética, agrónomos, biólogos, microbiólogos. Finalmente, la Comisión Nacional Forestal diseñó un proyecto para impulsar la investigación de los recursos naturales mexicanos con el propósito de indagar más en especies forestales debido a su importancia ambiental, cultural y endémica. Los delitos cibernéticos son un problema actual que afecta a diferentes sectores, motivo por el cual las autoridades y las diferentes instituciones educativas están trabajando fuertemente en obtener más y mejor ciberseguridad. Esta es la continuación del trabajo especial sobre este tema que preparó mi compañera Elis de León. El impacto de las tecnologías en el crecimiento económico global está estimado en casi 13 billones de dólares, lo que representa alrededor del 17% del Producto Interno Bruto del mundo. El Índice de Conectividad Global prevé que el incremento más acentuado en la economía digital se generará a partir de la digitalización industrial. La conectividad inteligente puede impulsar la innovación en una escala previamente desconocida, pero también vulnerar de la misma manera la seguridad cibernética en todos los aspectos. La ciberseguridad es más allá de una necesidad imperiosa. Vivimos en mundos paralelos. Es difícil que estemos ajenos al ciberespacio, pero también es difícil que estemos ajenos a la necesidad de formación dentro del ciberespacio, en todos los ámbitos, en todas las áreas del conocimiento. El papel de la universidad en este sentido es fundamental. Es a través de ellas que se lleva a cabo el ejercicio del conocimiento de nuestro mundo actual y se da forma al perfil académico de todos aquellos involucrados en la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque no tenemos en este momento todos la suficiente capacitación para poder responder a nivel formativo ante esta realidad. De acuerdo con la doctora Trujillo, es imperioso que las instituciones de educación superior se cuestionen si la magnitud del desarrollo tecnológico y la creciente conectividad está visualizada y contemplada en sus planes de estudio y en las actividades dentro del aula. Hemos previsto que en el desarrollo de las áreas formativas a manera de tronco común exista la capacitación no tan solo en el ámbito tecnológico, sino en el ámbito de los criterios de ciberseguridad. Hemos enriquecido la formación de nuestras alumnas y de nuestros alumnos con los parámetros suficientes, primero, para empoderarlos como personas y segundo, para que tengan la nueva alfabetización que se requiere y poderse expresar como los profesionales exitosos que pueden llevar a efecto la resolución de problemas que se plantean en el día a día, en donde existe una virtualidad predominante en las actividades del ser humano. Es necesario contar con estrategias educativas que preparen a los profesionales que puedan responder a esta demanda. Se estima que para 2022 México requerirá más de 1.800.000 especialistas en materia de ciberseguridad. Imagínense lo fuerte que sería nuestro país si a todas las y los estudiantes universitarios se les diera como materia de tronco común las capacidades que pueden fortalecer su ejercicio independientemente de su carrera en el área de la ciberseguridad. Fundamentando su propuesta en la percepción como característica de todos los humanos y que debe ser considerada en la visión educativa para lograr competencias unificadas y un lenguaje común en materia de ciberseguridad. Expertos de la región se reúnen para analizar la evolución de la educación para generar nuevas vías que la mejoren y la enriquezcan.
Las reformas educativas en Latinoamérica se estructuran con base en las políticas de ajuste económico. Cada uno de los países elabora las reformas conforme a su contexto histórico, político, económico, social y cultural. Los foros de discusión para su redacción incluyen a expertos, sindicatos, docentes y políticos. Sin embargo, generalmente se olvidan de un actor principal. Cuando preguntamos quién es el ausente en los debates de la reforma educativa, yo creo que coincido con Sergio en que el alumno es un gran ausente, poco consultado, poco considerado, siempre parece que queda lejos. La meta de las reformas es enfocarlas hacia la construcción de nuevos métodos para instruir a los directivos, docentes y estudiantes a trabajar conjuntamente para transformar la enseñanza. El fortalecimiento de la profesión docente es fundamental para el desarrollo de la educación. El diseño de mecanismos de evaluación incentiva a los profesores a desempeñar mejor su función. El reconocimiento a su mérito aumenta su profesionalismo y, a su vez, la calidad de la enseñanza porque se enfocan en corregir sus estrategias para obtener mejores resultados. Es hacer parte a los docentes y al sistema educativo de esa reforma. Si no se apropian de la idea, poco se puede cumplir, por más buenas ideas que tengamos aquellos que estemos en los cargos. Pero me parece que poder vincular a la escuela y al aula dentro de esta decisión que se tome en materia de política educativa me parece que es fundamental para lograr realmente un cambio significativo. El progreso educativo se ve reflejado en el aprendizaje real de los niños. El involucrar a los padres de familia, a los docentes y a las autoridades educativas es esencial para atender las posibles fracturas e identificar los métodos más efectivos. Las reformas deben visualizar a la educación a escala mundial, con el fin de brindar las herramientas necesarias a cada alumno y que ésta pueda incluirse en las competencias laborales. ¿Qué tipo de alumno queremos? ¿Qué quiere decir enseñar y aprender para ese país? ¿Qué tipo de proyecciones sociales y laborales queremos para nuestros alumnos? La educación requiere hacer uso de los recursos presupuestarios de manera eficiente. Es aprender a hacer más con menos. Que nos permitan a los gobiernos mostrarnos que hay otro camino, mostrar que hay otras experiencias, que se puede hacer distinto, para nosotros es bienvenido. Obviamente siempre está la posibilidad del recurso, pero hay muchas cosas que no requieren recursos económicos y que sin embargo pueden ser de mucha utilidad y mucho acompañamiento no solo a los gobiernos, sino también a ese docente que está en el aula y que pretende capacitarse y mejorar. Hoy viernes en la Agencia Informativa de Educación de México tuvimos nuestra sección de telesecundarias, en la que nos visitó Alfonso Herrera Peña. Él es director de Medios Audiovisuales e Informáticos de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, quien nos vino a platicar sobre los contenidos de páginas web para fortalecer los aprendizajes de asignaturas y áreas. En el portal de telesecundaria hemos incluido una selección de ligas de conectividad hacia determinados sitios que buscan apoyar, por un lado, a los maestros en sus capacidades técnicas y por el otro, a los estudiantes para fortalecer sus aprendizajes, que tengan como diferentes herramientas para poder apoyar estos aprendizajes, que les permita practicar, que les permita buscar, seleccionar de manera adecuada información. Nos habló sobre la importancia que tienen estos apoyos tecnológicos para la telesecundaria. Ya tiene algunos años que con la intervención, con el uso de las tecnologías en la educación, pues bueno, la Secretaría de Educación Pública ha incluido dentro de sus planes y programas de estudio fortalecer las capacidades de los estudiantes, las habilidades en torno al uso de las tecnologías. Debo decir, y esto hay que tenerlo muy presente, la escuela telesecundaria de siempre ha estado acostumbrada al uso de las tecnologías. Claro. Sin embargo, las tecnologías no son la magia por sí solas, sino que están en función de la forma en cómo el docente pueda apoyarse en ellas para fortalecer los aprendizajes de sus estudiantes, para que él mismo encuentre
maneras de cómo intervenir en su práctica profesional en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, en esta ocasión, con la implementación del nuevo plan y programa de estudios, pues bueno, viene un concepto muy interesante en este plan y programas, que significa fortalecer la cultura digital de los estudiantes y también de los docentes. Y en ese sentido, nosotros, dentro de la Dirección General de Materiales Educativos, a partir de una política de ofrecer diversidad de materiales educativos, pues bueno, los materiales que se encuentran, los contenidos que se encuentran en algunos portales de Internet, pueden apoyar, pueden fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. También nos dijo cómo lograron encontrar estas páginas y de qué tipo son. Pues se parte desde el equipo que está elaborando los contenidos, el equipo que se encarga de elaborar los materiales impresos a partir de los contenidos curriculares del plan y programa de estudios. En función de esos contenidos y de los aprendizajes esperados, de las habilidades y las competencias que hay que desarrollar, pues bueno, a partir de eso, estos equipos desarrollan primero el contenido de acuerdo a la organización en la que vienen los libros, ¿no? Asignatura, bloque, secuencia y sesión. Nos habló de la pertinencia de los contenidos que usan los docentes en telesecundarias. Pertinencia de los contenidos, porque aunque sean contenidos bien elaborados, aunque sean contenidos confiables, de fuentes confiables, siempre debe de haber una mirada desde los equipos que elaboran los materiales, que elaboran los contenidos, para que ese contenido sea adecuado, por ejemplo, a la edad de los estudiantes, ¿no? Claro. Entonces sería el primer elemento, pertinencia. Exactamente, ¿no? Calidad en los contenidos, que los contenidos realmente estén bien tratados. Y finalmente nos dijo cómo pueden acceder a estos materiales. Pues muy sencillo, está nuestro portal de telesecundaria, www.telesecundaria.cep.gov.mx. Los docentes pueden entrar a su perfil, el perfil de docentes, y allí encontrarán una sección que dice ligas a páginas web. Entonces allí entran y se va a desplegar la oferta que se tiene de acuerdo a las asignaturas y de acuerdo al bloque. En este momento estamos en el bloque 1. También estuvo con nosotros la maestra María Cristina Galindo Rubio. Ella es coordinadora de Red de Género de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional, con quien hablamos sobre el lenguaje incluyente. La idea es justamente que se nombre a ambos géneros, tanto el género masculino como el género femenino. Hombres y mujeres podamos estar incluidos tanto en los medios escritos como en la parte verbal, que podemos hablar de todos y todas, incluyendo ambos géneros. Y efectivamente es un tema un poquito polémico, la gente es renuente a hablar de esta forma. Pues bueno, pues todo lo que tenemos, la cultura que tenemos ya arraigada, la educación que tenemos de hace tiempo. Y pues sí, es un poquito complicado el poder sensibilizar a la gente sobre este tema y en general pues toda la parte de la perspectiva de género, ¿no? Ella también nos platicó cómo es que su institución hace para generar conciencia entre la población sobre equidad de género. Dentro del instituto tenemos las redes de género en cada una de las escuelas. Ahí nos abocamos a poder sensibilizar tanto a la comunidad estudiantil como a la población docente y personal de apoyo. Principalmente la sensibilización la hacemos por medios electrónicos, a través de Facebook, a través algunas veces de conferencias, de pláticas, periódicos murales, tratar de llamar la atención de las diferentes partes de la gente del instituto, específicamente en mi caso de Psique, para que puedan tener acceso a este lenguaje. Y bueno, de entrada tenemos por parte de la unidad de género, tenemos una guía para el uso del lenguaje no sexista, que es una pequeña ruleta que nos da cómo podemos utilizar este lenguaje, porque muchas veces creemos que únicamente es lo que llamamos desdoblamiento, de decir para todo, profesor, profesora, estudiante, alumno, alumna, mexicano, mexicana, y no. Hay otras formas de poder expresar el lenguaje incluyente y entonces esta guía nos ayuda para que podamos utilizar diferentes herramientas en un mismo texto, en una misma conversación, para no llenarnos de ese desdoblamiento y de esa forma, bueno, pues tratamos de permear a toda la población. La maestra también nos mostró una interesante guía de lenguaje incluyente. Si vas girando, vienen 10
10 puntitos ahí que nos hablan de que, bueno, que el género masculino no es neutro, de que podemos utilizar el desdoblamiento, podemos utilizar diferentes formas, por ejemplo, las palabras cada o quién en lugar de los. Podemos utilizar también palabras como aspirante, estudiante, dirigente, para no utilizar el género. Por ejemplo, el uso del arroba, ¿verdad? Que no nos incluye a ambos géneros. Y así, como eso, diversas herramientas. Igualmente también nos habló de la importancia de este cambio de actitud ante la equidad. Es parte de lo que llamamos la inclusión. Tenemos aquí dentro de la misma unidad de género un lema de si no me nombro no existo. Entonces es parte de hablar de manera general tanto de hombres y mujeres, de incluir el sexo femenino. No nada más como ya se ha ido, obviamente esto tiene muchísimos años, ¿verdad? O sea, ya las mujeres votan, ya las mujeres estudian, ya las mujeres muchas cosas. Ahora, bueno, vamos a nombrar también a las mujeres. Y finalmente nos indicó cómo podemos acceder a herramientas de apoyo en equidad de género. Facebook es nuestro principal canal, tanto la unidad de género como dentro de la ESIQUE tenemos la el Facebook de, en particular en mi caso, Red de Género ESIQUE. Ahí montamos información de esto y otros temas. Dentro de las páginas de internet, básicamente de la unidad de género, Género IPN. Ahí pueden encontrar este tipo de herramientas. Con esto despedimos una emisión más de Extracto, donde tuvimos un interesante compendio de información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Les invito a que sigan nuestra programación con los distintos espacios que preparamos toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10 y media de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierren el día con este programa de Nombre Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Mildred Martínez y en nombre de todos los que hacen posible este programa, muchas gracias por su atención y excelente fin de semana.